buenas a todos y muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿ves? Hemos cumplido la promesa, dijimos que estaríamos aquí y aquí Y estamos. estamos. 7 de la tarde desde Barcelona, España, y hoy vamos pues a rematar, ¿no? A finalizar ya la tarea esta, que llevamos unas cuantas sesiones ya. Llevamos unas cuantas semanas haciendo, y esto que dijimos además, vamos a hacerlo sencillito, ¿no? Y realmente pues estamos hablando de que ya sabéis que llevamos semanas pues aprendiendo a hacer un track. Y digo que hoy rematamos porque hoy vamos a finalizar la faena y vamos pues a mezclar, a masterizar y ya vamos a tener nuestro tema. Y ya estará. Está todo hecho. Y ya a ser famosos. Hecho, sí, exactamente. Bueno, como lo vamos a regalar a todos los usuarios, ¿verdad, David? También. Que, bueno, sí, ya veremos. Ya veremos, esto está por decidirse. Ya veremos. Bueno, ahora en serio que seguimos y vamos a acabar pues este track, ¿no? En breves segunditos empezaremos la clase. Os explicaré pues cómo mezclar, cómo masterizar. Y a ver qué conseguimos, porque no es tarea fácil, ¿eh? Mezclar y masterizar. Ah, un reto. Bueno, pues venga, en unos segunditos aquí se queda David con vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Muy bien, pues empezamos la sesión de hoy, de cómo crear un track, una canción, y en este caso vamos a mezclar y a masterizar. Mezclar y masterizar, eso son grandes palabras, esto hay que saber de muchas cosas. Bueno, os voy a comentar un poquito lo que tengo aquí encima, que son equipos que hemos ido utilizando a lo largo de todas estas semanas para crear nuestra canción. Recordamos Focusrite, que es la interfaz de audio para poder escuchar lo que sale del ordenador y además capturar todos los instrumentos hardware que tenemos aquí en la mesa. Novation Circuit, la Groovebox, la cual hemos ido sacando sonidos de sintetizador y de percusión también. Drum Brute, una caja de ritmos de Arturia, la cual hemos sacado también muchos sonidos de la base rítmica de esta canción que hemos ido haciendo. Tenemos el Mini Brute de Arturia, que también hemos utilizado para generar algunos sonidos de nuestra canción. Es un sintetizador analógico y realmente es un sintetizador que suena muy potente, aunque los sonidos que hemos creado pues han sido un poquito lights para no causar ningún estupor a la gente. Tenemos BeatStep Pro, que lo hemos utilizado para generar secuencias. BeatStep Pro es un secuenciador con el cual podemos enviar información de secuencias a cualquier sintetizador externo, ¿de acuerdo? Y además también podemos utilizarlo a modo de teclado MIDI, controlador MIDI, y es una herramienta que es muy fácil de utilizar para generar secuencias de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? También es de Arturia, y finalmente tenemos el teclado controlador Minilab MK2 de Arturia también, que nos permite tocar notas, además controlar parámetros que nosotros queramos, y lo hemos ido utilizando también a lo largo de estas sesiones, de estas semanas, para generar muchísimas cosas dentro de este track. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto hoy no lo vamos a utilizar. Es posible que necesitemos en algún momento acceder a algún equipo, ¿vale? Para añadir alguna cosa. Es posible, no es seguro, pero es posible. Así que los vamos a mantener aquí. Lo que sí que vamos a utilizar, lógicamente, va a ser la tarjeta o la interfaz de audio para poder ir escuchando todo. Así que nos vamos a dirigir directamente al Bitwig Studio, que es el DAW que hemos utilizado para generar la canción, para grabar todos los sintetizadores y generar las secuencias dentro de este secuenciador, que es Bitwig Studio, un software, que nos permite generar canciones, y lo hemos ido viendo a lo largo de todas estas semanas. Mezclar y masterizar. Tenemos la canción ya estructurada. La pasada clase lo que hicimos fue hacer la estructura de la canción. Tenemos todos los sonidos, lo tenemos todo, y es el momento ahora ya de pasar a la mezcla.
porque el mastering es la parte final. La mezcla es algo que se puede ir haciendo a lo largo de toda la canción, es decir, conforme vayamos creando la canción podemos ir mezclando los sonidos, lógicamente, y si no queremos hacerlo, podemos hacerlo al final, no hay ningún tipo de problema. Cada uno puede decidir lo que quiere hacer. Nosotros hemos decidido dejarlo al final. Sí que es cierto que hemos ido retocando algunos sonidos para conseguir el efecto que queremos, que hemos ido queriendo a lo largo de todas las semanas, pero la mezcla hemos decidido dejarla al final. Mezclar es algo bastante no complicado. Si tenemos las cosas claras se puede hacer de una forma muy rápida, pero realmente cuando hacemos una canción siempre recomiendo que pasen unos días o por lo menos un día de no escucharla para no estar acostumbrados al sonido que hemos ido creando. Es decir, si hacemos la canción, la creamos el mismo día, la mezclamos y masterizamos el mismo día, es posible que nos despistemos y haya muchas cosas por ahí que necesitemos arreglar todavía. Por lo tanto, siempre recomiendo eso, que por lo menos pase un día para poder masterizar la canción y sobre todo mezclarla, que es una de las partes en la cual vamos a estar más tiempo. En el tiempo que dura esta clase es posible que no consigamos mezclarla del todo. Y además, cuando mezclamos una canción, siempre recomiendo, otra vez, dejar otro tiempo prudencial para eso, para no acostumbrarnos a lo que hemos estado mezclando. Y ir haciendo escuchas, ir relajando el oído, escuchar otras cosas, o parar unas horas y volver a la canción otra vez para volver a mezclarla. ¿Por qué? Porque el oído se va acostumbrando al sonido, vamos subiendo volúmenes, se va agotando, nos vamos cansando y vamos escuchando, pues desde que hemos empezado la mezcla hasta que acabamos, pues es posible que nos fallen muchísimas cosas. Por lo tanto, siempre recomiendo eso, intentar dejar intervalos de descanso de nuestros oídos para poder seguir mezclando. En la parte esta de mezcla se trata de que los sonidos, todos los sonidos que tenemos en la canción suenen, si es que tienen que sonar, lógicamente, y que suenen todos de una forma definida. Si no tenemos, o sea, los sonidos están formados por frecuencias, lógicamente, entonces, conforme vamos sumando sonidos a una canción, las frecuencias, lógicamente, van aumentando el nivel. Así que si estamos utilizando un bombo, y de este bombo hay una parte de frecuencias que van a sumarse a un bajo, porque el bajo también tiene unas frecuencias graves, pues estas frecuencias del bombo y del bajo, que son parecidas, van a subir el volumen. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué frecuencias vamos a querer de ese bajo y qué frecuencias vamos a querer de ese bombo. Porque si las ponemos las dos juntas sin ecualizar, se van a sumar y por lo tanto va a crear un poquito de cacofonía. Y no solo eso, aparte del bombo y el bajo hay muchísimos más instrumentos y estos instrumentos lógicamente también están formados por frecuencias. Y muchos instrumentos significan muchas frecuencias que pueden estar solapadas unas con otras, ¿vale? De un instrumento a otro instrumento. Por lo tanto, debemos tener claro qué es lo que queremos escuchar de cada instrumento que tenemos en nuestra canción, ¿de acuerdo? Y esto se hace en el proceso de mezcla y hay que ir ecualizando para ir quitando frecuencias a instrumentos que van a ocupar ese espacio otros instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos de 20 Hz a 20.000 Hz y un altavoz únicamente reproduce de 20 Hz a 20.000 Hz por norma general. Por lo tanto, debemos tener todos los sonidos dentro de este rango de frecuencias y lógicamente hay que ir posicionando a lo largo de este rango de frecuencias cada uno de estos sonidos. Y hay sonidos que tienen un rango más amplio de frecuencias que otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los platillos están en el rango de frecuencias altas, los bajos están en el rango de frecuencias bajas, aunque sí que es cierto que hay bajos sintéticos que pueden contener alguna frecuencia en la parte media del rango frecuencial. Así que hacer mezcla es algo que tenemos que tener paciencia, tenemos que estar delante de nuestros altavoces o con auriculares. Siempre recomiendo altavoces, pero bueno, si tenéis auriculares, pues auriculares. Y tener paciencia e ir comparando los sonidos. Y hay muchas formas, muchas técnicas de mezcla. Algunas, bueno, la que propongo yo siempre es mezclar sonido por sonido y unir sonidos. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando con la base rítmica,
pues trabajar con un sonido de la base rítmica, limpiar las frecuencias lo máximo posible para que tengamos el sonido que nosotros queramos y a la vez utilizar todos los sonidos que forman la base rítmica a la vez también para ver cómo queda este sonido dentro de esta base rítmica. Y además de la base rítmica, utilizar todos los sonidos de la canción para ver también cómo queda este sonido dentro de toda la canción. Por lo tanto, es un proceso bastante lento, que hay que tener paciencia e ir probando realmente las frecuencias que más nos interesen de cada uno de los sonidos para al final de todo tener una mezcla perfecta y que suenen todos los sonidos realmente que queremos que suenen. Así que vamos a ello, vamos a Bitwig. Aquí tenemos, como vemos, toda la estructura de la canción que hicimos ya la última sesión, y estas pistas de arriba las voy a eliminar porque realmente no nos interesan en este proceso. Y aquí tenemos también la base rítmica que están dentro de un grupo, las melodías que están dentro de un grupo también, y algunas cositas que están sueltas. Pero bueno, vamos a la base rítmica. Vamos a la base rítmica, voy a hacer un solo, y nos vamos a ubicar en una parte donde haya más instrumentos de la base rítmica, que será esto de aquí, si no me equivoco, por aquí, y voy a hacer un bucle, un loop de esta parte. Vamos a esta parte, ahora sí. Muy bien, tenemos el bombo, los platillos, un tom, una caja. ¿Qué hay que hacer? Pues bien, por ejemplo, los platillos, me ubico aquí en los platillos, ya, si recordamos, utilicé una ecualización, y esta ecualización lo que hice fue eliminar contenido frecuencial de esta parte de aquí. Como vemos, en esta ecualización, vemos aquí que hay un número 20, y justo aquí a la derecha del todo hay un 10K, que cuando me ubico con el ratón no se ve, pero si lo podéis ver ahora sin el ratón encima, sin el puntero, pone 10K. Por lo tanto, todo esto son las frecuencias que van de 20 a los 20.000. Y si me muevo con el ratón, vemos en esta parte de aquí que nos va indicando exactamente en qué frecuencia nos encontramos de este ecualizador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los platillos, voy a hacer un solo, ya estamos observando en este ecualizador dónde están las frecuencias. Toda la parte de abajo no hay ninguna frecuencia, no se está moviendo este analizador, por lo tanto no hay nada. Además hemos recortado con un pasaltos toda esta parte de aquí. Así que el ecualizador en este proceso de mezcla va a ser nuestro primer aliado. Al mismo tiempo, el proceso de mezcla podemos ir utilizando también otro tipo de... Voy a abrir un momentito el navegador. Podemos utilizar otro tipo de plugins para ir mejorando el sonido o para ir haciendo que el sonido se acerque a la idea que nosotros tenemos. Y para ello también podemos utilizar pues, delays, reverbs, efectos de destrucción como pueden ser un amplificador, distorsión, etc. Y además también procesadores de dinámica, es decir, utilizar compresores, utilizar puertas de ruido, utilizar un limitador o el control de transitorios, que también es muy importante, es uno de los plugins más importantes. Y aquí tenemos la ecualización, la parte de plugins de ecualización, que en nuestro caso vamos a utilizar muchísimo el EQ5, es decir, un ecualizador de 5 bandas con el cual vamos a ir seleccionando las frecuencias que nosotros queremos que suenen en cada uno de los sonidos. Vamos a ir repasando, porque esta pista, por ejemplo, está silenciada y creo que no la hemos utilizado desde el inicio de la canción, por lo tanto voy a eliminarla. Y en este proceso de mezcla también vamos a ir eliminando todo lo que realmente no nos interese de la canción. Aquí tenemos una parte a la derecha, es lo primero que hicimos, las primeras pruebas, la podemos dejar ahí por si acaso, no hay ningún problema en dejarlo ahí. Tenemos todas las pistas, repasamos que no haya ninguna pista que esté vacía. Por ejemplo, aquí hay una voz que tampoco hemos utilizado, la podemos dejar sin problema, pero si tuviéramos pistas que están por aquí y con información que realmente no nos es útil para nuestra canción, pues podemos ir eliminándolas. ¿Por qué? Porque así tendremos menos lío
y sabremos realmente dónde estamos. Así que esa es la primera opción, es eliminar pistas que realmente no nos interesen de esta canción. Seguidamente podemos ir a la base rítmica, es decir, podemos empezar a mezclar por donde queramos, pero al ser música electrónica, siempre recomiendo que en música electrónica pues empecemos por la parte rítmica. ¿Por qué? Porque el bombo en música electrónica es muy importante. Entonces, cuando tenemos ya un bombo que suena muy bien, podemos ir añadiendo todas las demás pistas a ese bombo. Música electrónica, importante es bombo y bajo, general, por norma general. Entonces, si empezamos por base rítmica, todo lo demás pues iremos añadiéndolo. Pero no quiere decir que tengáis que seguir ese orden, podéis hacer el orden que queráis, pero siempre recomiendo que empecemos por la base rítmica. Así que aquí tenemos la base rítmica, hay un solo. Sí que es cierto que la base rítmica hicimos ya en las otras clases alguna limpieza. Aquí tenemos el tom, observamos también, voy a hacer un solo al tom. También vemos que la frecuencia del tom está por aquí, por lo tanto he eliminado contenido frecuencial de la parte de arriba, de la parte más grave también, y de esta forma vamos ubicando los sonidos donde nosotros queremos. Vamos a pasar a la siguiente pista, que es una caja. Voy a ubicarme encima. Tenemos que hay una distorsión, tenemos dinámica, procesador de dinámica, tenemos también una reverberación y después de la reverberación añadí una ecualización en la cual ya estamos viendo por dónde está la frecuencia de esta caja. Lógicamente hay una parte frecuencial también aguda aquí y además he subido un poco esta parte con esta banda número 5 del EQ5. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito más. Tenemos aquí el bombo, vamos a la pista del bombo, y en la pista del bombo tenemos un procesador de dinámica que nos está controlando la pegada del bombo, es decir, el comportamiento de este bombo, y justo aquí tenemos un control de transitorios también, justo después de la dinámica, para darle un poquito más de ataque, que está ahí un pelín solo de ataque, para que haga este punch inicial de este sonido del bombo. Podríamos añadir también, si quisiéramos, una ecualización, y así vemos dónde está la frecuencia de este bombo, y vemos que hay algún contenido frecuencial agudo y sobre todo la parte de graves. Aquí ya es cuestión de cada uno, podemos enfatizar la parte de 100 hercios, por ejemplo, o también 80 hercios, y si estamos en música muy electrónica pues podemos bajar a los 60 hercios y subirle un poquito por aquí para darle ese cuerpo de este tipo de música electrónica. Podríamos probar también de eliminar contenido agudo. Vemos que aquí hay como una pequeña pegada. Aquí eliminamos esa pequeña pegada. Incluso podríamos contrarrestar esa eliminación añadiendo un poquito por aquí o incluso sobre los 2000 hercios por aquí, darle un poquito de pegada y vamos a hacer un bypass. Vemos que la diferencia es notable. Y todo esto que acabo de hacer ahora, mover las frecuencias, subir las bandas de frecuencias de la ecualización y hacer el bypass, lo deberemos ir haciendo a lo largo de toda la canción. Por eso digo que es un proceso muy lento, es decir, un proceso en el cual debemos estar muy atentos a las frecuencias de cada una de las pistas, a las frecuencias de cada uno de los sonidos que tenemos en nuestra canción, e ir comparando estas frecuencias con los otros sonidos. Entonces es un proceso, como ya digo, muy lento y que hay que tener mucha paciencia y mucho oído, e ir activando y desactivando el bypass de ecualizaciones y de efectos para ver los resultados finales, cómo quedan, y porque muchas veces cuando estamos tocando bandas, estamos subiendo, bajando, no nos damos cuenta
de lo que estamos haciendo. Sí que estamos subiendo una frecuencia, estamos subiendo otra por ahí, pero realmente no nos damos cuenta de la diferencia que hay con el sonido original. Por lo tanto, siempre es bueno hacer un bypass para hacer una comparación del sonido original con todo el proceso que estamos generando en la ecualización. Así que seguimos, vamos a seguir en Bipwig, ya tenemos el bombo, la pista está, aquí la base rítmica está en solo, vamos ahora por el clap, nos ubicamos encima del clap y observamos que tiene un compresor, control de transitorios y un delay. Vamos a ubicar, de aquí de EQ5, voy a ubicarlo justo antes del delay y de esta forma podemos ver cómo se comporta este clap. Hay una parte de componentes frecuenciales graves que podríamos evitarlos, así que hacemos un pasaltos y vamos a recortar un poco. Vamos a hacer una escucha con bypass. La cuestión es que si nosotros recortamos, si nosotros estamos recortando o estamos añadiendo frecuencia, subiendo ganancia del ecualizador, que no perdamos la esencia del sonido. Sí que es cierto que cuando estamos ecualizando el sonido solo, nos vamos a dar cuenta más rápidamente de si estamos recortando o añadiendo frecuencias, eso está claro, pero se trata de escuchar todos los sonidos juntos después para ver si realmente notamos esa diferencia o no, o se sigue notando el sonido, por lo menos la esencia de ese sonido. Por lo tanto, si podemos eliminar contenido frecuencial que realmente no supone una pérdida de la esencia del sonido, pues muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que si trabajamos con el sonido solo, nos vamos a dar cuenta mucho más rápido y es posible que digamos, ostras, no, prefiero no quitarle tanta frecuencia de graves porque me está quitando la esencia del sonido. Pero realmente si escuchamos ese sonido en global, con toda la canción al mismo tiempo, es posible que esas frecuencias nos estén generando algo de distorsión o suciedad en toda la mezcla. Por lo tanto, hay que decidir realmente si eliminamos o no esa parte de contenido frecuencial, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Tenemos aquí el clap, voy a deshacer el solo, y ahora ya esta base rítmica, vamos a hacer, ahora sí, esta base rítmica está toda ecualizada. Cada parte está ecualizada, cada pista está ecualizada. La caja, el clap, los platillos. Perfecto, vamos a pasar a la parte de melodías. Y aquí también tenemos unos cuantos sonidos, que también tenemos alguna ecualización, que hemos ido insertando conforme hemos ido haciendo la canción, lógicamente. Así que vamos a escuchar, por ejemplo, esta parte de aquí. Y observamos perfectamente cómo está actuando estas frecuencias. Muy bien, vamos abajo redondo. Me ubico encima de la pista para verlo. Aquí está. Perfecto. Recordamos el bombo. Voy a hacer un poquito esto más amplio. El bombo, tenemos aquí la ecualización del bombo. Voy a hacer un solo. Vemos que el contenido frecuencial del bombo está por aquí, la parte más grave, lógicamente. Y si nos vamos al bajo, tenemos también que hay algo de contenido frecuencial por aquí, pero no hemos subido frecuencia. Entonces podemos decidir, por ejemplo, si en el bombo tenemos subido la banda número 1, 5 decibelios sobre los 66 hercios, podemos irnos al bajo y decir, bueno, pues
los 66,6 hercios, bajamos un poquito esta frecuencia, cambiamos un poquito también la Q para poder hacer que el rango sea un poquito más acotado, y además podíamos utilizar la banda número 4 para enfatizar frecuencias que estén alrededor de esta banda que hemos bajado. Vamos a bajar un poquito más de frecuencia de aquí, de los graves, y de esta forma comprobamos. Ahora estoy en la pista del bajo, nos lo pone aquí, bajo redondo. Vemos que aquí ahora, en esta parte de aquí, tenemos una parte importante de frecuencia. Vamos al bombo. Aquí tenemos el bombo. La parte importante del bombo está más o menos por aquí. También hay una pequeña parte por aquí. Así que es cierto. Incluso podríamos bajar esta parte de frecuencias. Voy a subir un poquito la Q y elimino contenido de aquí para que no se solape con el bajo. Vamos a probar por aquí un poquito más. Y la cuestión es que escuchemos, estemos viendo realmente lo que estamos haciendo. La número 4 está sobre el 109. Vamos al bombo otra vez. Vámonos hacia las 109. Por aquí. Eliminamos sobre los 6 decibelios, más o menos. Y de esta forma lo que estamos haciendo es que las frecuencias del bajo no se solapen con las frecuencias del bombo. Lógicamente, este proceso se puede hacer visualizando el ecualizador de cada uno de los canales, el ecualizador del canal de bombo y el ecualizador del canal del bajo, y hacerlo a ojo, es decir, haciendo, si aquí en esta frecuencia 109 está el bajo, pues quitarle al bombo. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que si hacemos eso, que escuchemos realmente el efecto final. Porque podemos hacerlo visualmente, pero auditivamente quizás no quede bien. Por lo tanto, lo que siempre manda es la oreja. Es decir, que si auditivamente nos gusta el resultado final, pues eso es lo que realmente manda. Auditivamente es más importante a veces que no lo que estamos viendo que está ocurriendo en los ecualizadores. Lógicamente, si hay en un ecualizador alguna frecuencia que está muy alta y no la estamos escuchando, quizás es que tengamos algún problema en nuestra oreja, lógicamente, y eso hay que comprobarlo. Pero por norma general, cuando escuchamos un resultado, ese es el más válido que no el que estamos viendo que está sucediendo gráficamente en el ecualizador. Así que vamos a por ello, vamos a seguir con más cosas. Tenemos ya el bombo, tenemos este efecto de bajo redondo. Muy bien, y ahora vamos, por ejemplo, a este otro sonido. Que tiene también un contenido frecuencial por aquí que, si vemos el bajo redondo, voy a silenciar el grupo de base rítmica. Vamos a comparar ahora este sonido, este de aquí, con el del bajo. Así que vamos a hacer los dos a la vez. Este de arriba tiene frecuencias en esta parte de aquí. Vamos a observar ahora el bajo redondo. Tiene también algunas frecuencias por aquí. Quizás podríamos hacer que la Q abarque más frecuencias por aquí. Y esta banda 4, subirla un poquito más para compensar. Volvemos al otro sonido.
Vemos que aquí hay frecuencias que son importantes. Vamos a bajo redondo. Quizás estas frecuencias podíamos recortarlas también un pelín. Más que nada porque esta parte de frecuencias quizás sean más importantes en este sonido de aquí, que no en el mismo bajo redondo. Y la mezcla de los dos, pues es lo que tenemos que realmente percibir y decidir si lo vemos correcto o no lo vemos correcto. Vamos a abrir la base rítmica. Perfecto. Muy bien. Además de esto, además de controlar el solapamiento de frecuencias y que un sonido suene más que otro, o que cada sonido suene en su posición, debemos controlar también el volumen de cada una de las pistas de sonido. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues realmente cada productor tiene sus estrategias, cada productor sabe cómo mezclar o tiene su propio sello de mezcla, pero lo suyo también sería tener canciones de referencia. Y estas canciones de referencia que nos gusten realmente, que creamos que suenan muy bien, pues también ponerlas en una pista en nuestro proyecto, ponerlas ahí en una pista, ir comparando nuestra mezcla con la mezcla de estas otras canciones. Y es una forma también de ir aprendiendo otros tipos de formas de mezclar, porque cada productor mezcla o tiene una forma propia de mezcla. Así que, así como la estructura que ya comentamos, podemos ubicar también una canción y copiar esa estructura, podemos copiar también las formas de mezclar de otros productores. Así que con nuestros sonidos podemos utilizar mezclas de otros productores y saber a qué nivel están los bajos, a qué nivel están los platillos, a qué nivel están los claps, etc. Y también es una forma de ir aprendiendo muchas más cosas, porque te vas dando cuenta también de, aparte de los sonidos, si están más altos o más bajos, qué ecualización pueden tener estos sonidos, y también aprendemos al mismo tiempo una estructura. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir un poquito más, y en este caso tenemos la base rítmica, que está aquí. Lo que voy a hacer es hacer un play a la base rítmica e ir subiendo el volumen. Ahora mismo lo voy a bajar, e ir subiendo el volumen de cada una de estas pistas. Tenemos la base rítmica, voy a subir el circuit, perdón, voy a hacer el solo, que si no, no sube, no escucharemos nada. Vamos a dejarlo por aquí, y ahora podemos ir subiendo el bajo. Perfecto. Y ahora podemos ir a esta otra pista de aquí, que es este sonido. Vamos a hacer un bucle de esta parte. Tenemos aquí el ecualizador de esta pista. Perfecto. Sabemos que este sonido, el de circuit, tiene aquí, esta parte de aquí, información importante, por aquí, que serían los 1200 hercios, por ahí. Vamos a intentar hacer una cosa, y es de esta melodía, sobre los 1200 hercios, pues, por ejemplo, intentar eliminar contenido frecuencial, a ver si realmente no hay mucho cambio en el sonido de la melodía. Vamos a hacer que la Q sea alta, y a ver ahora qué tal.
podríamos subir un poquito. Solo un poquito las frecuencias agudas. Perfecto, por lo tanto, en este de aquí, que hay algunas frecuencias por aquí importantes que nos marcan una pequeña curva, estas de aquí, que nos están marcando unas notas, pues vamos a dejar que este espacio de aquí, estas frecuencias, no interfieran en las frecuencias de esta melodía. Por lo tanto, en la melodía estamos haciendo un espacio para que puedan sonar las frecuencias de este otro sonido. ¿De acuerdo? Así que es cuestión de ir escuchando, incluso mover volúmenes, a ver qué tal queda. Perfecto. Y de esta forma vamos a ir trabajando con todos los sonidos. Voy a desactivar esto. Vamos a pasar al crash, que el crash creo que no tenía ningún efecto de nada. Vamos a seleccionar el EQ5, lo ubico en la pista del crash, y vemos como el crash también hay mucho contenido frecuencial que podríamos evitar. Por ejemplo, todas estas frecuencias graves. Incluso podemos dejar un poquito. Perfecto, pero como siempre os digo, es escuchar todo en global. Incluso en la parte de aquí, creo que sigue estando bastante alto el crash. Perfecto. Vamos a pasar un poquito aquí a la parte de la parada. Observamos lógicamente que este arreglo está muy alto. Y le añadimos, por ejemplo, un ecualizador para ver realmente por dónde está. Pero como estamos en una parada y solamente hay dos sonidos importantes, si realmente no necesitamos ecualizar nada, porque realmente se entienden los dos sonidos, pues podemos dejar el ecualizador desactivado sin ningún tipo de problema. Pero si hubiera alguna frecuencia que realmente esté enmascarando, por ejemplo, el sonido de este arreglo, pues podríamos ecualizar el sintetizador, o al revés, si hay alguna frecuencia de este arreglo que esté enmascarando la calidad de este sonido de aquí, pues entonces lo que haríamos es ecualizar, lógicamente, este arreglo de aquí. Pero esto ya es cuestión de cada uno. Hemos bajado el nivel. Y lo suyo sería pues ir comprobando que todo junto aquí tenemos un sintetizador que tampoco lo hemos tocado mucho. Vamos a ver qué contenido frecuencial dispone. Hay contenido de graves que también podemos evitarlo, ya que tenemos el bajo que nos está dando estas frecuencias importantes. Y observamos realmente que estamos eliminando la esencia del sonido. Tiene un grave ahí debajo. Y ahora es el momento de decidir si con todo junto, dejamos esta parte de graves o no la dejamos. Y le podemos dejar un poquito de este grave. Así que es cuestión de cada uno decidir realmente qué frecuencias se van a utilizar. Así que este es el proceso, realmente ese es el proceso de ir
comparando sonido con sonido y a la vez con todos los sonidos al mismo tiempo. Ir definiendo qué partes de todo el rango frecuencial va a utilizar cada uno de los sonidos. En cuanto a volúmenes, pues exactamente lo mismo. Hay técnicas, por ejemplo, una técnica que es bajar los volúmenes de todas las pistas, empezar por el volumen del bombo y a partir del volumen del bombo ir subiendo todos los demás volúmenes de todas las otras pistas. Lógicamente debemos tener mucho cuidado con la pista máster, porque la pista máster, si tenemos un medidor, que si ese medidor empieza a ponerse en rojo, eso significa que la suma de todas las pistas es demasiado alta, por lo tanto estaremos recortando señal. Así que hay que vigilar el máster, que no se convierta en rojo, siempre tiene que estar por debajo del punto 0 decibelios, así que debemos controlar todas estas pistas, el volumen, para que la suma de todas pues tenga un nivel óptimo en la salida máster. Pues la técnica esta de a partir del bombo ir subiendo todos los instrumentos es una de las técnicas, y si no, conforme hemos ido haciendo la canción, pues ir definiendo un poquito más los volúmenes de cada instrumento. Por ejemplo, en los arreglos me he dado cuenta que estaban muy altos respecto a la melodía principal. Por lo tanto, es bajar el volumen y ya lo tenemos todo listo. Vamos a pasar directamente, porque el proceso de mezcla básicamente es este, es tiempo en cuanto a selección definir cada sonido donde va a sonar y escucharlo varias veces, tomarnos un tiempo de relajación de nuestras orejas y volver a ello, volverlo a escuchar si realmente todos los niveles son óptimos. Un consejo también es escuchar la mezcla baja, a nivel de volumen muy bajo, para saber qué frecuencias están sonando a niveles bajos, y después subirlo a niveles altos para saber también qué frecuencias están sonando a niveles altos, y entre las dos pues hacer una media de todo lo que está sonando y modificar también volúmenes. Podemos utilizar también la opción de panorama. En mezcla se utiliza mucho también los panoramas, es decir, el balance del sonido hacia la izquierda o hacia la derecha para ubicarlo en esta posición estéreo. Si utilizamos reverberaciones en mezcla, estamos haciendo que el sonido suene más lejano. Entonces, utilizando el panorama y la reverberación, podemos ubicar cada uno de los sonidos en en ancho estéreo, es decir, en profundidad y estereofonía. ¿Qué más cositas? Ecualizadores, sobre todo para la mezcla. Reverberaciones si queremos hacer que el sonido suene más lejos. Balance si queremos que suene a la izquierda o a la derecha. Procesado de dinámica, si queremos darle más punch. Hemos visto en las otras semanas que añadí, por ejemplo, la dinámica, el plugin de Transient Control, que nos permite controlar los transitorios, es decir, poderle dar más pegada o menos pegada a un sonido, que también es importante. Sobre todo creo que lo hice en la caja y en el bombo. Y básicamente son los controles básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de mezclar. Ahora bien, una vez hecho todo este proceso, que podemos estar unas cuantas horas, incluso varios días, dependiendo de la canción y de la información que tengamos en la canción y de las pistas, vamos a pasar al proceso de mastering. Y el proceso de mastering, que podemos hacerlo también nosotros mismos, aunque yo siempre recomiendo que el proceso de mezcla y mastering se encargue a un profesional que esté con equipación, pues realmente que sean equipos muy potentes para poder gestionar todas estas frecuencias. Pero con cualquier software, como por ejemplo Big podemos hacerlo nosotros mismos, por lo menos tener algo en condiciones. Entonces, proceso de mastering. Vamos a pasar al proceso de mastering. ¿Cómo lo haremos? Pues tocando una cadena de mastering, es decir, insertando plugins en el canal master para que toda la canción suene lo más agradable posible, lo más compacta posible, y que suene en cualquier tipo de hardware de música, es decir, en cualquier tipo de altavoces, ¿de acuerdo? Y en cualquier tipo de situación, ya sea en el coche, en casa o en auriculares. Así que el proceso de mastering, vamos a ello. Os voy a dar en nada 4 nociones importantes a tener en cuenta, y sobre todo hay que ir al apartado de master, es decir, a la pista de master, y en esta pista de master añadiremos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, Bitwig nos ofrece, sí que es cierto que ahora tenemos un limitador, un peak limiter, voy a eliminarlo del master. Bitwig nos ofrece la opción del Multiband FX, este de aquí,
Y este Multiband FX tenemos una, dos, tres bandas. Estas tres bandas, que podemos definirlas con estos parámetros, esta línea roja, ahora mismo está en 275, significa que esto de aquí, el low, pues va de 275 hasta abajo, hasta los 20 Hz, el mid va de 275 a 2,84 kHz, esta parte de aquí, aunque también podemos modificar esta parte, y el height ahora mismo irá de 3,26 kHz hacia arriba. ¿Qué significa? Pues que con este plugin podemos generar un compresor multibanda. ¿Y cómo lo haremos? Pues simplemente yendo a dinámica, seleccionando un compresor y añadir cada uno de los compresores, es decir, 3 compresores en cada una de las 3 bandas que tenemos aquí. Así tenemos en cada banda un compresor. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues controlar cada banda con un compresor distinto. Así que podemos controlar la banda de los graves con un compresor, la banda de medios con otro compresor y la banda de agudos con otro compresor. Bitwig ofrece esta opción que es súper simple, es muy rápida. Utilizar el Multiband FX de 3 bandas y utilizar un compresor en cada una de las bandas. Y ya tenemos nuestro compresor multibanda, así de fácil. Así que lo único que nos quedaría sería pues, buscar la compresión de cada uno de estos compresores. Aquí tenemos el Multiband FX sin comprimir, o sea, desactivado. Y aquí, activado. Esta sería una opción, es decir, tendríamos un compresor multibanda. Después de este compresor multibanda, podríamos pasar, por ejemplo, a un equipo, a un plugin, que es este de Tool, y este Tool, lo que nos está haciendo, o lo que podemos hacer con este es con el Width, es darle más ancho estéreo. Si lo dejo en 0%, no sé si se va a notar aquí en Facebook, cuando está a 0 sale en mono y cuando está al máximo estamos ampliando la señal estéreo, estamos enfatizando todo lo que sale por el estéreo, por el canal estéreo. Pero uno de los trucos que tenemos aquí es utilizar, por ejemplo, el Multiband 2. Y en este multiband, por ejemplo, en los graves podemos utilizar, ¿dónde estás? Aquí otra vez el tool, añado el tool aquí en los graves, y en los graves le digo que esté a 0%, por lo tanto que salga en mono, y en los agudos pongo este tool y le digo que tenga un tanto por ciento, 138 por ejemplo, de amplitud. Pero aquí en medio, que pone 647 Hz, es donde definimos este corte entre graves y agudos. Y normalmente yo me ubico sobre los 100 Hz, más o menos. ¿Para qué? Para que de los 100 Hz hacia abajo, toda la señal me quede en mono, porque normalmente la parte de graves no se acentúa el estéreo, normalmente. Entonces lo que hago es de 100 Hz hacia abajo, lo pongo todo en mono, y de 100 Hz hacia arriba, pues que tenga un poquito de amplitud. Pero estos 100 Hz pueden ir también de 200, cada uno puede elegir. Entonces con el Multiband FX2 es muy fácil crear esto, es decir, crear la opción de tener una parte de graves en mono y tener una parte de agudos en estéreo, o abrir un poquito más el estéreo. Así que podemos probarlo también. Podemos activar, desactivar para ir escuchando. También podríamos utilizar el ecualizador para ver por dónde están todas las frecuencias. Y si nos hiciera falta retocar alguna banda un poquito, porque normalmente en mastering se retoca algo de ecualización a veces, pero no es como la ecualización. En mastering los retoques son muy finos, muy suaves. Y finalmente podríamos utilizar un peak limiter que nos va a definir
el punto máximo, menos 0,3 decibelios, es decir, que no toquemos el 0, sino un poquito menos de 0, y además poderle subir ganancia a todo esto. En cuanto veamos aquí que está comprimiendo la señal, pues empezar a parar esta ganancia. Si vemos la diferencia, perfecto. Pues básicamente el proceso de mezcla sería lo que os he contado, definir las frecuencias que van a sonar de cada uno de los sonidos, y el proceso de mastering sería irnos al canal de master, y esto sería lo más básico: compresión, estéreo y después un limitador para poder subir un poquito más la señal final. Las herramientas que nos ofrece Bitwig son muy fáciles de utilizar y podemos ir directos a generar lo que nosotros queramos, como este compresor multibanda. Así que en el proceso de mastering, estas pequeñas ideas nos van a hacer que nuestra canción suene mucho más compacta y mucho más alta. Sobre todo, es muy importante siempre que la mezcla esté muy bien. Es decir, si tenemos una mezcla que suena mal, el mastering no va a arreglar nada. Así que la mezcla es la parte que tenemos que darle más importancia a toda la canción, porque si tenemos una mezcla que suena mal, el máster no lo va a arreglar. Sí que es cierto que puede llegar a arreglarlo, pero es muy difícil. Así que una buena mezcla nos va a suponer un máster perfecto. Y si vemos ahora, por ejemplo, voy a intentar agrupar todo esto. La ecualización en principio no hay nada, pero la dejaremos aquí. Vamos a ver si todo esto me deja agruparlo. Lo tengo aquí en un grupo y vamos a escuchar la diferencia entre activado y desactivado. Esto es desactivado. Lógicamente hay diferencia entre la mezcla que teníamos y la mezcla con una pequeña cadena en el máster para que empaquete un poquito más la señal final. Así que espero que con esto hayáis tenido unas pequeñas nociones, una pequeña ayuda de cómo poder mezclar nuestras canciones y masterizar nuestras canciones. Así que tened paciencia, hacer muchas comparaciones con otras canciones, sobre todo escuchar mucha música y comparar vuestras mezclas con otras canciones, y de esta forma iréis aprendiendo a utilizar todas las bandas de frecuencias y a sonar realmente como queréis. Espero que os haya gustado. No os vayáis, vamos a pasar ahora a las preguntas de tutoría online y en unos segunditos volvemos. Cero. Ya estamos. Y ya estamos, que nos están diciendo 3, 2, 1, 0. Aquí estamos. Aquí estamos cargados de dudas. Yo vengo cargada de dudas. Venga, vamos. Y tú no me las vas a resolver. Nos las vas a resolver. Bueno, David, fantástico. Antes de empezar con la tanda de preguntas, hemos conseguido acabarlo por fin. Acabar, por fin. Bueno, realmente solo faltaría exportarlo en un archivo WAV, ya está. Bueno, de todas maneras, teniendo, digamos, ya los conocimientos, tú porque has ido cada semana explicando paso a paso, además, cada paso que dabas, valga la redundancia, pues, qué es lo que estabas haciendo. Exacto. Pero realmente en una hora se puede producir un track. Claro, y en menos.
Claro, nosotros hemos estado, pues que han sido 5 programas, Sí, ¿no? hemos ido pasito a paso. Sí. Realmente no hay un tiempo, es decir, puedes estar con una canción el tiempo que quieras, pero si tienes las cosas claras desde el principio, sí que es cierto que en una hora puedes tener como mínimo la idea principal y todo ya casi finalizado. Sí, Lo que pasa es que en mezcla y mastering siempre hay que pasar un poquito más de rato trabajando. Pero bueno, creo que anima. Yo que soy de esas personas que me gustan los resultados, como me imagino que a muchos de vosotros, casi inmediatos, que no puede ser inmediatos, pero bueno, con cierta celeridad, pues el hecho de decir, bueno, pues ya he hecho un track y mira, en una horita lo he podido hacer, pues todo y que no hagas una gran obra, pero bueno, sabes que a partir de ahí pues ya es trabajar y la última pues es la parte, digamos, más complicada, más laboriosa y con más paciencia, claro. Pues ya es el final de todo, que tiene que sonar todo perfecto. Y bueno, podéis ampliarlo mucho más. Ya sabéis que David Amo pues es también el autor de Yo DJ Productor, que es este libro que tenemos por aquí, que incluye pues vídeos tutoriales, que colaboran un montón de artistas. Mira, vamos a nombrarlos. Entre otros pues David Thor, Cristian Varela, Iván Pica, Fátima Haji, Julio Posadas, Tony Verdi, Alex Martín, el autor de Yo Tractor, Roque Molina, el autor de Yo DJ 3, Jordi Carreras, incluye el ebook, incluye los vídeos tutoriales. Y si queréis adquirir los vídeos tutoriales independientemente o el ebook y no queréis el libro físico, pues también los podéis adquirir ahora. Y además los vamos actualizando, ¿verdad? Exacto. Es decir, que cómpralo y durante un largo tiempo pues vas además a recibir actualizados el ebook para que nunca se te quede la información desfasada y siempre estés al día, lo cual pues es básico, ¿verdad que sí, para un artista? Conocer sobre todo todas las herramientas que tiene. ¿Cuántos de estos se meten en el estudio y a veces no evolucionan y quizás pues bueno se están perdiendo? No sé si ahora me he pasado. Bueno, es que cada mes salen cosas nuevas. Claro, y hay que estar cada día, día. casi cada día. Sí. Y lógicamente ponerse al día de todo es complicado, porque hay muchas cosas. Sí, claro, por eso esto es lo que intentamos a través de todos los libros, por eso ahora se actualizan periódicamente, trimestralmente, porque es muy importante que sepáis las técnicas, pero luego hay esa otra parte que es muy importante, pues que también conozcáis todas las herramientas y que se os facilite. Ya sabemos pues que en internet podemos encontrarlo todo, pero tenemos que ir dirigidos a saber qué buscamos. Exacto. Bueno, pues desde la colección de cursos Yo intentamos y creo que conseguimos que además sin que tengas que ir a buscar diferentes fuentes, puedas estar informado de todo lo que te interesa, sea el mundo de la DJ producción, que es lo que hemos estado tratando estas semanas, como el mundo del DJ, o las especializaciones, Yo Tractor, Yo Serato, etc. Pasamos a las preguntas. Vamos a preguntar. Venga. Y ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las preguntas? Bien, funcionan bien. Funcionan bien. Esto me ha gustado, David. Que ya sabéis que básicamente pues respondemos las preguntas de los usuarios de Tutoría Online, que es otro servicio que podéis descubrir si no lo conocéis, pues dentro de sonicawards.com/tienda. Venga, vamos a las preguntas. The questions, ¿dónde las tengo yo las de questions? Las he perdido. Se han ido. Las he perdido, las de questions. Ajá. Vale, perfecto. Las tenemos a Antonio o Arturo. Ah, sí, que no sabemos todavía. Sí, esto la semana pasada creo que también lo comentamos. Dínoslo. Pregunta, pero si mezclando ya queda bien, ¿por qué hay que masterizar? ¿Eso no me cambia el sonido de la canción? Pues tienes toda la razón, no es necesario masterizar. Va en serio. ¿En serio? Creo que, si no me equivoco, Bruno Mars, uno de sus álbums, no lo masterizó, únicamente estaba mezclado. Ajá. Y viniendo Bruno Mars, pues está bien. Pues cualquiera puede hacerlo. Entonces realmente no... la finalidad de masterizar es básicamente que suene bien en todas partes
y que tanto te vayas al coche, o lo escuches en un auricular o en cualquier sitio, y que pueda sonar todo bastante bien. Entonces sí que es cierto que quizá hay frecuencias que se escapan o cosas que pueden molestar, entonces el mastering también pues lo arregla, pero sí que es cierto que si tienes una buena mezcla y lo quieres dejar así, no hay ningún tipo de problema. Vale, pues nada, pues vamos a deshacer la clase. Todo esto no... Vámonos, ya no ha servido para nada. Vale, pero bueno, es interesante, sí, no, pero es cierto, o sea... La referencia Lo que pasa es que hoy en día el mastering tiene mucha referencia con el volumen. Es decir, parece que el mastering sea solamente subir volumen y no es así. Hay muchas más cosas en mastering. Pero sí que hay una guerra de a ver quién suena más alto, y parece que, bueno, parece no, o sea, nuestro cuerpo, nuestras orejas, algo que suene más alto que otra cosa, parece que el que suena más alto suene mejor, y no es así muchas veces. Siempre es así, claro. Exacto. Muy bien, venga, pues vamos. Chema Mamío. Hola, Chema. Me gustan mucho estos vídeos, David. Se aprende mucho. ¿Es mejor hacer la mezcla en el DAW o en una mesa grande de un estudio profesional? ¿Y es diferente? Vale, es diferente. Es totalmente diferente. Pero en un DAW, o sea, yo lo he hecho en un DAW porque tenemos todo aquí en el DAW. Entonces, si hubiéramos trabajado igualmente con este DAW y con los equipos directamente sacando el sonido, es decir, que no hubiéramos grabado nada dentro del DAW, porque yo lo que hice fue grabar directamente la señal de los equipos al DAW, si yo no hubiera hecho eso, podríamos tener las secuencias en el DAW, las secuencias MIDI, dispararlas a los equipos, y de los equipos podrían ir a una mesa de mezclas. Entonces sí que es cierto que podríamos mezclar en la mesa de mezclas. Y la salida de la tarjeta también debería ir a la salida, a una entrada de la mesa de mezclas. Entonces eso es lo que tú decidas. Se puede trabajar directamente en DAW si lo pasamos todo al DAW, y si queremos trabajar con equipos directamente a una mesa de mezclas, lo podemos hacer también, perfectamente, no hay problema. Lucía Sebastián, ¿se podrían arreglar problemas de la mezcla en el máster? Pues es muy difícil. Sí que es cierto que hay cosas que sí que es posible arreglarlas, pero muchas otras, como volúmenes, hoy en día no. Es posible que más adelante haya algún software que detecte más cosas y te pueda dejar modificar volúmenes o más cosas, que seguramente lo habrá, pero hoy en día es complicado arreglar muchas cosas de mezcla. Miguel Trigueros, mira qué listillo. ¿Se puede descargar la canción que has hecho? Pues es lo que estamos discutiendo. Intentaré pues exportarla, la exportaremos y la colgaremos, ¿no? Ya haremos. Bueno, es verdad que si es así, pues tenemos que agradecerle a David el detalle, porque no solo nos ha ayudado... A ver, no es una obra maestra, está hecho en directo todo, pero bueno, la podéis descargar si queréis. Pero bueno, hay mucho trabajo ahí metido. Sí, eso sí. Bueno, hay unas cuantas semanas aquí. Ahora, además, lo que sí que haremos ahora cuando acabemos, pues dejaremos sonar el tema. Venga, va. Y bueno, sí, pues ya os anunciaremos a lo largo de la semana a ver dónde la vamos a colgar, a través de qué medio. Pero bueno, venga, va. Venga, va. La exportamos. Miguel Trigueros, sí. David dice sí. DJ Júpiter. Y una semana más me tienen enganchado a la clase. Bien, nos gusta. A ver si hago un tema y me ayudan a ser famoso. Dice. Bueno, eso ya es más complicado. Ahí en el universo. Bueno, ahí está, ¿no? Una cosa es aprender, como hemos hecho, ¿no? Desde la base a la masterización. Ser famoso ya no me toca a mí. Pero ser famoso, pues ahí ya hay que aportarle ojalá, ¿no? Alguien tuviera el secreto de la fama realmente. Pero ¿la fama no es algo a veces pilla casual o...? Depende, no sé. La verdad es que nosotros, por ejemplo, cuando estaba en activo yo, pues vino porque vino. Tampoco te lo esperas, pero no sabes cuándo te viene. Activo ahora porque tú has decidido, David, dedicarte pues a otro tipo de vida, al tema de la docencia. Me consta que influencia mucho pues que quieres estar con tu familia, porque te has pasado todos los últimos años viajando. Exacto. Pero tú pues has sido un DJ muy cotizado. Eso hice. y eso cobrarías también. Sí, claro. Y me consta que aclamado pues en Sudamérica,
América, Sí, muy sí, reconocido, España, otros muchos sitios de Europa. ¿Cómo llega eso? Pues- ¿Eso llega pues casual llega- o es fruto realmente no, de un trabajo muy intenso? Realmente es fruto de muchas cosas, pero sobre todo del trabajo. Sobre todo de estar ahí, y constancia, perseverancia, y al final pues se supone que llega, claro. Al final llega y ya está. Pero tampoco no te esperas a veces no te esperas que sea tan grande, depende de qué sitio, porque vamos a sitios que la expectación y la fama era muy grande. Entonces no sabes tampoco dónde vas a triunfar, porque nosotros triunfamos en una parte del mundo mucho y hay muchos artistas que es lo que se dice, no eres profeta en tu tierra, ¿no? Siempre triunfas en otras partes. Entonces no te lo esperas, sí que es cierto que haces el trabajo para que ocurra, pero no te esperas cuando te va a llegar. Pero evidentemente pues hay que hacerlo, hay que ser bueno y además pues tener un poquito de suerte también, ¿no? En la vida. Walter Guerra, ¿es verdad que hay artistas que pasan de masterizar? ¿Por qué es necesario entonces? Toma, que nadie quiere masterizar. Nadie quiere, claro, es muy pesado masterizar. Sí que es cierto que hay artistas que pasan de masterizar, sí. Pero como he dicho antes, el proceso de masterizado es un proceso, no es que sea necesario, podemos evitarlo, pero si lo hacemos estamos como empaquetando mucho más la canción, como darle el retoque final para que todo quede con más consistencia. Jesús Sánchez Moreno, ¿es mejor el Reason para masterizar que Ableton? El mezclador es más completo, ¿no? No, realmente no. Realmente no lo creo así. O sea, yo creo que cualquier herramienta es buena para masterizar. La cuestión es que sepas utilizar los plugins que hay y las opciones que tiene cada software. Lucía Sebastián nos dice, ¿es importante la calidad de la tarjeta de sonido a la hora de mezclar o masterizar? Sí, claro. Todo es importante y sobre todo si tenemos... Si hacemos una canción y trabajamos a altas frecuencias y lógicamente a más altas frecuencias tenemos más información y esta información es mucho más fácil de tratar, entre comillas, es decir, es mucho más, los ajustes son más finos, son más efectivos, son más claros matemáticamente. Y si tenemos una tarjeta de audio que nos permite reproducir altas frecuencias, pues mucho mejor. En este caso hemos utilizado, bueno, no, Focusrite. Utilizamos sí. Focusrite. DJ Mandanga, ¿se mezcla diferente una canción de EDM? Muchas gracias, Javier. Sí, exacto. Cada estilo musical tiene una forma de mezcla, pero lo bueno es que tú te inventes tu propia forma de mezclar y tu propia forma de producir y masterizar y que marques estilo. Obviamente cada productor intenta hacerlo a su manera y por eso son importantes, porque marcan su estilo. Entonces, si todo el mundo mezclara igual, pues todo sonaría igual, lógicamente. Lo bueno es que cada uno encuentre su propio estilo. Julio Sacazo, ¿qué software es el mejor para masterizar? El que te vaya bien. La verdad es que te puedas comprar. Claro, exacto. Ahí realmente la mayoría de DAWs disponen de todos los plugins necesarios para poder mezclar y poder hacer un mastering en condiciones. Pero sí que es cierto que hay compañías de software y de hardware que sí que generan o crean equipos que son muy caros, muchísimo, y que tienen otras prestaciones. Entonces es cuestión tuya decidir. Yo conozco gente que mezcla y masteriza con lo propio de un DAW y funciona muy bien. Entonces es cuestión de cada uno decidir lo que quiere hacer. De ahí viene también, ¿no?, la práctica. Exacto. Y la práctica es donde... Lo mejor es conocer lo que estás tocando. Si conoces lo que estás tocando y lo sabes tocar, claro, ya está. Si no, pues mal vamos, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero lo vamos a dejar aquí. Venga. Con Diego El Bigotes. ¿Y cómo hago para que el bass y el kick suenen graves los dos sin quitarle frecuencias? Pues tienes que mirarte el inicio de la clase de hoy, porque un bombo y un bajo siempre se van a molestar entre ellos, por lo tanto tienes que saber
o tienes que decidir tú realmente qué frecuencias quieres que suenen. Y estas frecuencias con todos los demás sonidos que tenemos en la canción. Así que es lo que he dicho, quitar frecuencias de uno y del otro para que no se molesten entre sí. No hay más. Muy bien, pues a ver, hay más, pero más preguntas y como siempre pues ya lo sabéis que los usuarios de Tutoría Online, un servicio que podéis adquirir y ahora con cuotas mensuales, con todas las facilidades del mundo y donde podéis acceder a un montón de información didáctica, escrita, videográfica, exámenes, consecución de diplomas. ¿Quieres ser DJ profesional? ¿Quieres ser DJ productor profesional? ¿Quieres ser experto en Serato DJ o en Tractor DJ? Bueno, pues en Tutoría Online. Y en Tutoría Online pues vamos a seguir atendiendo todas vuestras dudas a lo largo de la semana y vamos a seguir intercambiando impresiones. Y bueno, también irnos explicando cómo se os da, cómo lo trabajáis y qué es lo que vais haciendo, porque se trata de esto, ¿no? Y tanto. Muy bien, David, pues hasta aquí hemos llegado. Ya estamos. Ya estamos, pero vamos a seguir. Y tanto que sí. ¿A que sí? Por supuesto. Hoy nos lo vamos a decir. Estaros atentos a Facebook, ya lo sabéis, y os explicamos lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿no? Ya veremos. Ahí estamos. Gracias. A vosotros. Y a vosotros.